Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a ver parámetros de posición para datos aislados. En este vídeo veremos mediana, cuartiles, deciles y percentiles, parámetros de posición, que son aquellos valores que dividen a los datos en partes iguales. Primero voy a explicar un poco las columnas nuevas que he añadido que son necesarias para calcular dichos datos y después hablaremos un poco de cada uno de los parámetros de posición. Bien. Ya he recogido, tengo aquí datos de los hijos de un cierto número de un número de familia, que en este caso son 120. 120 tenemos aquí, pueden tener o 1, 2, o 3, o 4, 5, o 6 hijos, y en las frecuencias de cada uno pues tenemos 0 hijos, 10 familias, 1 hijo, 21 familias, 2 hijos, 40 familias y así hasta 6 hijos. ¿Cuál es la columna nueva que vamos a añadir aquí que es necesario para calcular los parámetros de posición? Pues en este caso vamos a añadir dos columnas nuevas y una de ellas son las frecuencias acumuladas. Es un concepto nuevo en el que lo haremos de la siguiente manera. Para completar esta columna, ¿cómo lo vamos a hacer? Son frecuencias acumuladas y tenemos que ir acumulando frecuencias relativas. ¿Qué quiere decir esto? Para el primero será la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada será la misma, pero para el segundo ya varía. ¿Por qué? Porque para esta frecuencia acumulada tenemos que acumular la frecuencia relativa de un hijo y la frecuencia relativa de 0 hijos. Es decir, este 31 viene de sumar 21 más 10. Igual, para la frecuencia acumulada de 2 hijos, tenemos que sumar las frecuencias relativas de 2 hijos, 1 hijo y 0 hijos, es decir, 40 más 21 más 10, 71. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que 10 familias, está claro, tienen 0 hijos, que 31 familias tienen o 1 hijo o 0 hijos, que 71 familias tienen o 2 hijos o 1 hijo o 0 hijos, que 100 familias tienen o 3 hijos, o 2, o 1 o 0, es decir, podemos decir que 100 familias tienen o 3 hijos o menos. 71 familias tienen o 2 hijos o menos, ¿vale? Esa es la idea de frecuencia acumulada. Y una columna nueva que será el porcentaje, es decir, pasaremos a porcentaje las frecuencias acumuladas. Lo tengo aquí. ¿Cómo pasamos a porcentaje? Pues si 120 familias, que es el total de familias, son el 100%, 10 familias serán X, es decir, 10 familias serán el 8,3%. Si 120 familias son el 100%, lo escribimos aquí, si 120 familias son el 100%, entonces tenemos que 31 familias serán el X%. Hacemos la cuenta igual que hemos hecho arriba y nos da un 25,8%. ¿Qué podemos decir con estos porcentajes? Con estos porcentajes lo que podemos decir es que, por ejemplo, que el 59,2% de las familias tienen o 2 hijos o menos, es decir, o 2 hijos o 1 o 0, que el 95% de las familias tienen o 4, 3 o 2 o 1 o 0, es decir, tienen o 4 hijos o menos. Pues esa es la idea de la frecuencia acumulada y del porcentaje representativo de esta frecuencia acumulada. Bien, vamos a empezar ahora a calcular o a ver cómo se calculan los cuartiles. Los cuartiles, como su propio nombre indica, dividen los datos en 4 partes iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuartil 1 es un valor por debajo del cual está el 25% de los datos. Vamos a verlo. Para ello lo que hacemos es nos fijamos en la tabla, en la columna de porcentaje, y lo que vemos es, tenemos que fijarnos en el primer porcentaje que supere el 25%. El primer porcentaje que supera el 25% es el 1. Es decir, nos venimos aquí, primero que supera el 25,8, nos venimos a la X sub I, al dato, y es un hijo. Podemos decir que el cuartil 1 es un hijo. Esto quiere decir que el 25% de las personas tienen un hijo o menos. El 25% de las personas tienen un hijo o menos. Para el cuartil 2, que coincide con la mediana, es decir, que divide los datos en 2 partes iguales, está justo en la mitad, tenemos que hay que fijarse en el 50%. Es decir, el primer dato que supere el 50%. En este caso, el primer dato que lo supera es 59,2, que equivale a 2 hijos. Quiere decir que la mitad de las personas, es decir, el 50% de las personas tienen o 2 hijos o menos. Deja por debajo del cual, es decir, este dato deja por debajo al 50% de la población. Igual aquí miramos cuartil 3, el primero que supere el 75%, en este caso sería el 83,3%, que sería el 3. Es decir,
sé que el 75% de la población tiene 3 hijos o menos. Son cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. De la misma manera, tenemos los deciles. Ahora, como su propio también nombre indica, tenemos que los deciles dividen a los datos en 10 partes iguales. Es decir, decil 1, pues deja por debajo al 10% de la población. Entonces, nos vamos al primero que supere el 10%. Este no lo supera, este sí. El 25,8 nos vamos y tenemos que el decil 1 es un hijo. Es decir, el 10% de la población tiene un hijo o menos. Nos venimos aquí, igualmente decimos decil 4, no olvidemos que 4 es el 40%, igual que decil 1 sería el 10%, decil 4 40%, el primero que supera el 40%, tenemos aquí que es 59,2 que equivale a 2. Igualmente pasamos a los percentiles, que es algo más usado, bueno, ahora veremos por qué, y se hace de la misma manera, es decir, percentil 3 será el 3%, el primero que supere el 3%. En este caso, nos venimos aquí y tenemos que el primero que supera el 3% es el 8,3%, entonces serían 0 hijos. Con esto podemos decir que el 3% de la población tiene 0 hijos o menos. Bueno, menos no puede ser, pero tiene 0 hijos. En este caso, pues percentil 83, tenemos que el 83%, buscamos el primero que supera el 83%, porque es percentil 83, el primero que supera es este, que son 3 hijos. Con esto podemos decir que el 83% de la población tiene o 3 hijos o menos, porque el percentil 83 es 3. Me he calculado en este caso decil 1, decil 4 o percentil 3, percentil 83 porque me ha parecido, me podía haber calculado cualquiera de los percentiles. Percentil 2, 3, 4, 5, 27, 32, hasta el 100. Igual que decil 3, decil 4, decil 5, así hasta el 9. Entonces, pues en este caso me he calculado esto pues para hacer un ejemplo de cada uno. ¿Y dónde se utiliza esto? Pues esto se utiliza, por ejemplo, cuando llevamos al bebé al médico y nos van midiendo la estatura del bebé, nos dice, pues su hijo está sobre el percentil 32. Pues ¿eso qué quiere decir? Que el 32% de la población de los bebés de su misma edad miden o lo mismo que su bebé o menos. O su hijo está por debajo del percentil 74. Quiere decir que el 74% de los bebés miden o lo mismo que su bebé o menos. Entonces, pues son medidas que después se utilizan en la vida, son datos que se utilizan en la vida cotidiana. Hacemos de nuevo el resumen, tenemos que añadir un par de columnas nuevas que son frecuencias acumuladas y el porcentaje que representa estas frecuencias acumuladas, y una vez que tenemos esa frecuencia acumulada lo que tenemos es aplicar la definición y simplemente pues calcular los datos que nos piden, que en este caso son los parámetros de posición, que repetimos son mediana, cuartiles, deciles y percentiles. Espero que os haya gustado, y si tenéis alguna duda o queréis que explique otra cosa, pues extrapolamos esto, por ejemplo, que son a datos aislados, queremos extrapolarlo a datos agrupados por intervalos, no tengáis ningún problema en contactar conmigo en Instagram, este que tenéis aquí, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.